Había una vez una mujer llamada Isabela Ramírez, una madre soltera que vivía en un pequeño pueblo del sur de México. Desde muy joven había aprendido a luchar sola contra la vida. Su esposo la había abandonado cuando su hija, Sofía, apenas tenía 2 años. Desde entonces, Isabela se convirtió en madre, padre, trabajadora y sostén de su pequeño hogar. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba en silencio, preparaba un café sencillo y se arrodillaba frente a una imagen desgastada de la Virgen María. En ese momento, su voz suave llenaba la habitación con una oración que repetía día tras día: «Señor, dame fuerzas para no rendirme hoy». Su vida era de sacrificio, pero también de fe. Trabajaba en una fábrica textil, cosiendo sin descanso para poder pagar la escuela de Sofía. Aunque su cuerpo se cansaba, su corazón siempre encontraba esperanza. Ella solía decir: «Cuando tienes fe, hasta el día más oscuro puede esconder una bendición». Sin embargo, en los meses que siguieron, su cuerpo empezó a dar señales de agotamiento. Al principio fue un cansancio leve, una fatiga que atribuía al trabajo. Pero luego llegó un dolor agudo en el pecho, una presión que la hacía perder el aliento. Una tarde, mientras trabajaba frente a su máquina de coser, el dolor fue tan fuerte que cayó al suelo. Sus compañeras corrieron a ayudarla y una de ellas gritó: «¡Llamen una ambulancia, rápido!». En el hospital, los médicos le hicieron varios exámenes. Horas después, el doctor entró con un rostro grave. «Isabela, su corazón está muy débil. Tiene una insuficiencia cardíaca avanzada. Necesita un trasplante lo antes posible». Ella lo miró con incredulidad. «¿Un trasplante? Pero ¿eso significa que voy a morir?». El médico respiró profundo. «Estamos haciendo todo lo posible, pero sin un donante pronto, sus posibilidades son bajas». Las palabras retumbaron en su mente. De pronto, la mujer fuerte y valiente que había enfrentado la vida sola se sintió pequeña, vulnerable, perdida. Esa noche, en la cama del hospital, vio dormir a su hija y las lágrimas corrieron sin control. «¿Qué será de ella si yo no estoy?», murmuró con el corazón roto. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. A veces la fe la sostenía, otras el dolor la hacía dudar. Su cuerpo se debilitaba y su rostro reflejaba el cansancio del alma. Una enfermera, conmovida por su historia, comenzó a visitarla cada noche antes de dormir. Le llevaba una Biblia y le leía un salmo diferente cada vez. El favorito de Isabela era el Salmo 46. «Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Una noche, Isabela pidió ser llevada a la pequeña capilla del hospital. Caminó lentamente, con el suero colgando de su brazo. El lugar estaba vacío, solo iluminado por unas velas temblorosas. Se arrodilló frente al altar y, entre sollozos, dijo: «No quiero morir, Señor. Mi hija te necesita. Pero si tu voluntad es llevarme, dame paz para aceptar». Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Un silencio profundo la envolvió y una sensación cálida recorrió su cuerpo. No escuchó una voz audible, pero dentro de su corazón algo le habló con claridad: «Confía, hija mía, aún no ha llegado tu final». El llanto se transformó en calma. Por primera vez en semanas, durmió en paz. A la mañana siguiente, el médico entró corriendo a la habitación, con una mezcla de sorpresa y emoción. «Isabela, encontramos un donante. La cirugía será esta noche». Era casi imposible. La lista de espera para un trasplante solía durar meses, incluso años. Y sin embargo, en menos de 24 horas, había aparecido un corazón compatible. «¿Cómo es posible, doctor?», preguntó ella. «No lo sé, pero es un milagro». Horas después, la llevaron al quirófano. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, pensó en su hija y susurró
una última oración. Dios, si me das otra oportunidad, prometo usarla para servirte. La operación duró más de 7 horas. Los doctores hicieron lo imposible, luchando contra el tiempo. Hubo momentos en los que su corazón se detuvo, pero volvió a latir con fuerza, como si algo o alguien lo impulsara desde dentro. Cuando despertó, días después, vio a su hija y a la enfermera a su lado. El dolor seguía ahí, pero algo en ella había cambiado. Su corazón, literalmente nuevo, latía con un ritmo distinto. «Estoy viva», murmuró con lágrimas. Los médicos estaban asombrados por su recuperación. Su cuerpo aceptó el nuevo corazón con una rapidez inusual. «Nunca habíamos visto un caso así», dijo uno de ellos. Con el paso de las semanas, Isabela volvió a caminar, a sonreír, a respirar sin dolor. Cada paso era una oración, cada amanecer una promesa cumplida. Cuando regresó a su casa, abrazó a su hija como si fuera la primera vez. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló de nuevo frente a la imagen de la Virgen y dijo: «Gracias, Dios, por darme una segunda vida, que cada latido sea para ti». A partir de entonces, Isabela decidió dedicar su tiempo a los demás. Comenzó a visitar hospitales, a acompañar a enfermos que se sentían solos, a compartir su testimonio. Un día, una joven con cáncer la escuchó contar su historia y le dijo entre lágrimas: «Yo pensaba que Dios se había olvidado de mí, pero ahora sé que Él sigue aquí». Isabela sonrió y respondió con ternura: «Dios nunca olvida a sus hijos. A veces guarda silencio, pero siempre está obrando». Con los años, su historia se difundió. Gente de diferentes lugares la buscaba para escuchar su testimonio. Algunos le pedían que orara por ellos, otros simplemente querían darle las gracias por devolverles la fe. Un periodista local quiso entrevistarla. Durante la grabación le preguntó: «¿Qué sintió en el momento en que pensó que iba a morir?». Ella lo miró y dijo con serenidad: «Sentí miedo, pero también sentí algo más fuerte que el miedo, la presencia de Dios. Y cuando sentí su presencia, el miedo desapareció». Esa frase se volvió viral en redes sociales y miles de personas escribieron mensajes diciendo que su historia les había dado esperanza. Tiempo después, Isabela volvió a la capilla del hospital donde había orado aquella noche. Las luces eran las mismas, las velas seguían encendidas. Se arrodilló una vez más y en silencio dio gracias. Sabía que el milagro no había sido solo físico. Dios no solo le había dado un nuevo corazón, sino una nueva misión. Desde entonces, Isabela vive cada día como si fuera un regalo. A veces, cuando siente el pulso de su corazón, sonríe y dice en voz baja: «Late gracias a ti, Señor». Y así, su historia se convirtió en una luz para los que caminan en la oscuridad. Un recordatorio de que la fe puede mover montañas y los milagros ocurren cuando aprendemos a creer sin ver. Había una vez una mujer llamada Isabela Ramírez, una madre soltera que vivía en un pequeño pueblo del sur de México. Desde muy joven había aprendido a luchar sola contra la vida. Su esposo la había abandonado cuando su hija, Sofía, apenas tenía 2 años. Desde entonces, Isabela se convirtió en madre, padre, trabajadora y sostén de su pequeño hogar. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba en silencio, preparaba un café sencillo y se arrodillaba frente a una imagen desgastada de la Virgen María. En ese momento, su voz suave llenaba la habitación con una oración que repetía día tras día: «Señor, dame fuerzas para no rendirme hoy». Su vida era de sacrificio, pero también de fe. Trabajaba en una fábrica textil, cosiendo sin descanso para poder pagar la escuela de Sofía. Aunque su cuerpo se cansaba, su corazón siempre encontraba esperanza. Ella solía decir: «Cuando tienes fe, hasta el día más oscuro puede esconder una bendición». Sin embargo, en los meses que siguieron,
Su cuerpo empezó a dar señales de agotamiento. Al principio fue un cansancio leve, una fatiga que atribuía al trabajo, pero luego llegó un dolor agudo en el pecho, una presión que la hacía perder el aliento. Una tarde, mientras trabajaba frente a su máquina de coser, el dolor fue tan fuerte que cayó al suelo. Sus compañeras corrieron a ayudarla y una de ellas gritó: «¡Llamen una ambulancia, rápido!». En el hospital, los médicos le hicieron varios exámenes. Horas después, el doctor entró con un rostro grave. «Isabela, su corazón está muy débil. Tiene una insuficiencia cardíaca avanzada. Necesita un trasplante lo antes posible». Ella lo miró con incredulidad. «¿Un trasplante? Pero ¿eso significa que voy a morir?». El médico respiró profundo. «Estamos haciendo todo lo posible, pero sin un donante pronto, sus posibilidades son bajas». Las palabras retumbaron en su mente. De pronto, la mujer fuerte y valiente que había enfrentado la vida sola se sintió pequeña, vulnerable, perdida. Esa noche, en la cama del hospital, vio dormir a su hija y las lágrimas corrieron sin control. «¿Qué será de ella si yo no estoy?», murmuró con el corazón roto. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. A veces, la fe la sostenía. Otras, el dolor la hacía dudar. Su cuerpo se debilitaba y su rostro reflejaba el cansancio del alma. Una enfermera, conmovida por su historia, comenzó a visitarla cada noche antes de dormir. Le llevaba una Biblia y le leía un salmo diferente cada vez. El favorito de Isabela era el Salmo 46. «Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Una noche, Isabela pidió ser llevada a la pequeña capilla del hospital. Caminó lentamente con el suero colgando de su brazo. El lugar estaba vacío, solo iluminado por unas velas temblorosas. Se arrodilló frente al altar y entre sollozos dijo: «No quiero morir, Señor. Mi hija te necesita, pero si tu voluntad es llevarme, dame paz para aceptar». Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Un silencio profundo la envolvió y una sensación cálida recorrió su cuerpo. No escuchó una voz audible, pero dentro de su corazón algo le habló con claridad. «Confía, hija mía, aún no ha llegado tu final». El llanto se transformó en calma. Por primera vez en semanas, durmió en paz. A la mañana siguiente, el médico entró corriendo a la habitación con una mezcla de sorpresa y emoción. «Isabela, encontramos un donante. La cirugía será esta noche». Era casi imposible. La lista de espera para un trasplante solía durar meses, incluso años. Y sin embargo, en menos de 24 horas, había aparecido un corazón compatible. «¿Cómo es posible, doctor?», preguntó ella. «No lo sé, pero es un milagro». Horas después, la llevaron al quirófano. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, pensó en su hija y susurró una última oración. «Dios, si me das otra oportunidad, prometo usarla para servirte». La operación duró más de 7 horas. Los doctores hicieron lo imposible, luchando contra el tiempo. Hubo momentos en los que su corazón se detuvo, pero volvió a latir con fuerza, como si algo o alguien lo impulsara desde dentro. Cuando despertó, días después, vio a su hija y a la enfermera a su lado. El dolor seguía ahí, pero algo en ella había cambiado. Su corazón, literalmente nuevo, latía con un ritmo distinto. «Estoy viva», murmuró con lágrimas. Los médicos estaban asombrados por su recuperación. Su cuerpo aceptó el nuevo corazón con una rapidez inusual. «Nunca habíamos visto un caso así», dijo uno de ellos. Con el paso de las semanas, Isabela volvió a caminar, a sonreír, a respirar sin dolor. Cada paso era una oración, cada amanecer una promesa cumplida. Cuando regresó a su casa, abrazó a su hija como si fuera la primera vez. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló de nuevo frente a la imagen de la Virgen y dijo:
Gracias, Dios, por darme una segunda vida, que cada latido sea para ti. A partir de entonces, Isabela decidió dedicar su tiempo a los demás. Comenzó a visitar hospitales, a acompañar a enfermos que se sentían solos, a compartir su testimonio. Un día, una joven con cáncer la escuchó contar su historia y le dijo entre lágrimas: «Yo pensaba que Dios se había olvidado de mí, pero ahora sé que Él sigue aquí». Isabela sonrió y respondió con ternura: «Dios nunca olvida a sus hijos. A veces guarda silencio, pero siempre está obrando». Con los años, su historia se difundió. Gente de diferentes lugares la buscaba para escuchar su testimonio. Algunos le pedían que orara por ellos, otros simplemente querían darle las gracias por devolverles la fe. Un periodista local quiso entrevistarla. Durante la grabación le preguntó qué sintió en el momento en que pensó que iba a morir. Ella lo miró y dijo con serenidad: «Sentí miedo, pero también sentí algo más fuerte que el miedo, la presencia de Dios. Y cuando sentí su presencia, el miedo desapareció». Esa frase se volvió viral en redes sociales y miles de personas escribieron mensajes diciendo que su historia les había dado esperanza. Tiempo después, Isabela volvió a la capilla del hospital donde había orado aquella noche. Las luces eran las mismas, las velas seguían encendidas. Se arrodilló una vez más y en silencio dio gracias. Sabía que el milagro no había sido solo físico. Dios no solo le había dado un nuevo corazón, sino una nueva misión. Desde entonces, Isabela vive cada día como si fuera un regalo. A veces, cuando siente el pulso de su corazón, sonríe y dice en voz baja: «Late gracias a ti, Señor». Y así, su historia se convirtió en una luz para los que caminan en la oscuridad. Un recordatorio de que la fe puede mover montañas, y los milagros ocurren cuando aprendemos a creer sin ver.